Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Rafael Martínez Alarcón y vamos a conversar sobre el 30 aniversario del eh, fallecimiento, del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional en el proceso de 1994. 1994 es un año clave para entender la historia política del México reciente. El 1 de enero de ese año, México entraba con su Tratado de Libre Comercio, pero minutos más tarde, en Chiapas se levantaba el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, declarando la guerra al gobierno federal que encabezaba Carlos Salinas de Gortari, al Ejército Nacional. El proceso electoral fue enturbiado por la irrupción del Ejército Zapatista. Sabíamos que Carlos Salinas había, en cierta manera, comprometido la sucesión presidencial a Manuel Camacho Solís, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, un académico del Colegio de México, un gran operador político, pero al final Carlos Salinas toma una decisión equivocada. Luis Donaldo Colosio, nacido en Sonora el 10 de febrero de 1950, con una trayectoria académica interesante, con estudios en los Estados Unidos, y se integra al Partido Revolucionario Institucional. Carlos Salinas lo nombra secretario de Sedesol, después es presidente del Comité Ejecutivo Nacional Revolucionario y finalmente lo designa candidato. El grupo político no vio muy bien la candidatura de Luis Donaldo y fue una candidatura complicada. Luis Donaldo tenía carisma, ¿no? Venía de la cultura del esfuerzo. No es lo mismo ser hijo de secretario de Estado, como fue el caso de Carlos Salinas, de ser hijo de un agricultor allá en Sonora, pero finalmente Luis Donaldo fue el candidato. En enero de 1994, el Ejército Zapatista, Manuel Camacho Solís, llenaban las primeras planas y hasta abajo alguna nota del candidato oficial. Es que a finales de enero, el propio Carlos Salinas de Gortari le tiene que decir a la militancia y a los priistas que no se hicieran bolas, que el candidato era Luis Donaldo Colosio. Yo creo que Manuel Camacho Solís, que fue un gran operador político, por ahí metió algunas manos, por ahí hizo alguna campaña junto con su inseparable amigo Marcelo Ebrard. Y parecía que el rumor que se esparció, que Luis Donaldo Colosio no llegaba. Ahí están las columnas, ahí están los comentarios, hay que ir a la hemeroteca y ver que era el anuncio de una candidatura abortada. Luis Donaldo Colosio, el 6 de marzo de 1994, tiene un discurso. Ese discurso es más vigente ahora que en el 94. Luis Donaldo Colosio veía un México con sed de justicia, un México agraviado. Recuerden que estábamos en el año que ya estamos integrados a la economía norteamericana y canadiense, y que el candidato oficial viera un México agraviado y con sed de justicia, ponía muy mal al proyecto de Carlos Salinas. Entonces, se caminó la candidatura y bueno, ese miércoles 23 de marzo de 1994, una bala atravesó el cráneo de Luis Donaldo Colosio y nos impactó. Yo no sé, estimado lector, ¿qué estaba usted haciendo esa tarde del 23 de marzo del 94?
Yo voy a decir que yo estaba participando en un homenaje que el ayuntamiento de Jalapa, encabezado por mi amigo Armando Méndez de la Luz, cuando era priista, se le estaba haciendo un reconocimiento a Rafael Fuentes, nacido en Jalapa, diplomático y padre de Carlos Fuente, el escritor. Estábamos en el Palacio Municipal, vino mucha gente de la política, Mario Moya Palencia, todo el grupo de Echeverría aquí se hizo presente. Yo acompañaba al doctor Gonzalo Aguirre Beltrán y fue todo un acontecimiento. El senador de la República, Miguel Alemán, Carlos Fuente y Silvia, muy contentos en el homenaje que Jalapa le rendía a don Rafael y a Carlos. Estábamos a media ceremonia cuando irrumpe gallardamente y con un paso militar el secretario de gobierno Miguel Ángel Yunes y le pasa una nota al gobernador Patricio Chirinos. Con esa misma gallardía Miguel Ángel sale, regresa una segunda vez. Carlos Fuentes dictaba su discurso sobre el Jalapa en que había nacido su papá, Jalapa de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y una tercera vez regresa Miguel Ángel Yunes, don Patricio Chirinos le avienta literalmente el marco, el diploma a Carlos Fuentes, se paran del presidium, tiran las bocinas y Patricio Chirinos salió corriendo, ¿no? Se decía que Patricio Chirinos, muy cercano a Luis Donaldo, que era gobernador de Veracruz de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y a las 6:30 tomaba el vuelo a la Ciudad de México para estar en la estrategia electoral de Luis Donaldo Colosio. La sesión de Cabildo no se cerró y ya en ese año ya andaban circulando los celulares tipo ladrillo, ¿no? Yo estaba sentado al lado de Manuel Fernández Ávila Camacho y alguien le llamó y le confirmó, y ahí fue mi primera vez que yo vi cómo funcionaba un celular, que le dieron un tiro a Colosio. Y bueno, ya todo el mundo salió y ya uno llega a la casa y veo la televisión y veo lo que estaba pasando. Y me hizo recordar la violencia en la historia política del México del siglo XX. Hay que recordar que Francisco I. Madero fue asesinado en 1913, que Venustiano Carranza, como presidente constitucional, fue asesinado en 1920, que el presidente electo Álvaro Obregón fue asesinado en 1928, Ortiz Rubio, Manuel Ávila Camacho sufrieron un atentado, y la gran sorpresa el año pasado, José Ramón Cosío, que nos da a conocer que el 5 de febrero de 1970 el presidente Gustavo Díaz Ordaz sufrió un atentado que nunca se supo, porque el agresor, en lugar de llevarlo a las instancias legales, lo llevaron a un psiquiátrico, a la Castañeda, donde lo reventaron y se borró. Lo bueno que quedó el expediente. Entonces, Luis Donaldo Colosio fallece en la noche. Recuerdo que entrevisté a Mario Maldonado, que había sido senador de la República, secretario de gobierno, secretario de Educación Pública, que era el delegado del Comité Ejecutivo Nacional de PRI en Baja California, y él decía que le tocó cargar en la ambulancia a Luis Donaldo Colosio. Él era el responsable de esa gira, y decía don Juan Maldonado que esa bala que la atravesó a Colosio también la atravesó a él, porque su carrera política quedaba estancada. Hoy, a 30 años
La violencia en México es una cuestión institucional. Hoy la violencia en México se combate con abrazos. Ya los balazos, ya el Estado mexicano ha dicho que los abrazos, gracias a esa política de abrazos y no balazos, el hoy dictador López Obrador es un narcopresidente. Ya en el hashtag ya van en 22 semanas que se tiene ese hashtag de narcopresidente López Obrador. Pero Luis Donaldo Colosio sigue vigente su pensamiento. El hijo hoy es candidato del Movimiento Ciudadano para una senaduría y seguiremos discutiendo a Luis Donaldo Colosio. Hay una serie en Netflix. Todo indica, todo parece ser que fue una obra maquiavélica del presidente Carlos Salinas y de su asesor Córdoba Montoya, este francés que fue un hombre muy poderoso en la presidencia de Carlos Salinas. Gonzalo Aguirre Beltrán recordaba que en 1928 la gente preguntaba que quién había matado a Obregón y la respuesta era cállese la boca y de calles Elías. Así en 1994, ¿quién mató a Colosio? Y respondíamos que estaba pelón, ¿no? Haciendo la referencia a Carlos Salinas de Gortari. Bueno, este 30 aniversario sería también un pretexto para recordar el avance democrático y el retroceso democrático que el país está viviendo en el 2024. Hasta pronto.